A tocar ahora el tema de salud que les habíamos prometido porque durante la semana fuimos parte de una conferencia de prensa muy interesante y presencial después de un tiempo también. Como que esta semana, mire, volvimos a ver un recital el otro día después de mucho tiempo y también esta semana tuvimos oportunidad de estar en una conferencia presencial que organizó el laboratorio Merck a propósito de la presentación de una nueva droga, una nueva terapéutica para un subtipo de cáncer de pulmón. Y bueno, para tratar este tema, una de las expositoras de esta reunión está con nosotros, con imagen y sonido, para aquellos que nos ven en la web, también en ecomedios.com, la estamos viendo a una de las especialistas que obviamente se ocupó de esta presentación, la doctora Carmen Sofía Puparelli, es matrícula nacional 101.212, es médica oncóloga del Instituto Alexander Fleming, un instituto muy especializado en estos temas. Doctora Puparelli, muy buen día. Aquí Alejandra Zúcoli, Carlos Clerici, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Buenos días, Alejandra y Carlos, un gusto. Gracias por estar en domingo, lista, preparada para, bueno, a difundir lo que debe ser tu pasión, ¿no? Lo que es tu pasión. Sí, estuvimos reunidos con Carlos el otro día hablando de la aprobación de una nueva droga, que es una nueva opción terapéutica para pacientes que hasta acá no la tenían. Así que bueno, es un tema muy interesante. Bueno, primero nos introducimos en de qué subtipo de cáncer de pulmón, o hablemos en general primero del cáncer de pulmón, que estadísticamente, tal cual lo presentabas, ocupa qué lugar en ese ranking, digamos, de enfermedades. Yendo de lo más general a lo más fino, el cáncer de pulmón es el tercer cáncer en frecuencia en Argentina, se estima, pero es la principal causa de muerte por cáncer. Puntualmente, la droga que se aprobó recientemente se llama tepotinib y es una droga que sirve para el 3% de los tumores de pulmón que presentan una mutación especial. Solo para mencionarla, se llama mutación por omisión del exón 14 y los pacientes que la presentan pueden recibir esta medicación y tienen una muy buena tasa de respuesta y eso hace que la enfermedad no progrese tan rápido. Además de mejorar condiciones de vida en ese proceso tan duro y difícil, y también un objetivo que, bueno, algunos dirán, bueno, ¿cuántos meses, cuántos años? Bueno, el que vive la situación, prolongar su vida por mucho más tiempo, en plazos que para ustedes son sorprendentes siempre, ¿no? Sí, claro. Todas estas drogas de medicina de precisión y puntualmente el tepotinib hacen que la enfermedad no progrese tan rápidamente y esto impacta en la sobrevida de los pacientes y como vos decías, al hacer que o se achique la enfermedad, que nosotros lo llamamos respuesta, o que se quede estable, los síntomas mejoran. Entonces la calidad de vida del paciente también mejora. Ujú. Bueno, cuando hablamos de cáncer de pulmón siempre lo tenemos que asociar al cigarrillo, lamentablemente, ¿no? Como factor fundamental. La mayoría de los cánceres de pulmón, entre el 85-90% de los tumores de cáncer de pulmón, se relacionan con el hecho de haber fumado. O sea que si pudiéramos sacar ese factor de riesgo, como es el cigarrillo, reduciríamos un montón la frecuencia de cáncer de pulmón. Ujú. ¿Hay alguna otra razón que lo explique? Porque hablamos de 85, 90, ¿cuál es el porcentaje Sí, restante? hay pacientes que tienen cáncer de pulmón sin haber fumado. Todavía la medicina tiene tal vez una deuda con eso, no saber la causa exacta, pero se sabe que algunos contaminantes ambientales, el asbesto es un factor de riesgo, el radón, que es un gas que emite la Tierra, que también se está investigando mucho, y sobre el tabaquismo pasivo hay datos controvertidos, pero siempre se recomienda no ser tabaquista pasiva si uno puede elegir, ¿no? Ujú. Que el que fuma, fume afuera, para que no contamine el ambiente, ni los tapizados, ni la alfombra, porque de ahí seguimos absorbiendo la nicotina. Ujú. Ah, mira, es interesante, ¿no? Se sigue absorbiendo de los tapizados. Claro, y por ejemplo pasa mucho en los autos, ¿no? Que a veces uno fuma cuando está, bueno, la gente que fuma cuando está sola, pensando que no hace nada, sin embargo, si quedan sucios todos los tapizados, que es normal, eso también puede liberar nicotina en la Ujú. Ajá. y seguir absorbiéndose durante un tiempo largo. O sea que lo ideal es no fumar. Si fumas, intentar dejar de fumar, buscar ayuda para dejar de fumar, y si vas a fumar, fumar afuera.
Ujú. Y, digamos que dentro de las campañas que se han hecho en los últimos tiempos, por ahí la del cigarrillo parecería ser una de las más efectivas, ¿no? En cuanto a que ha bajado O pregunto. No, notoriamente. yo pregunto. ¿Ha bajado? Eso voy a preguntar, no sé, ¿es efectiva esta del impacto En las tan grande? marquillas. ¿Usted ve que se fuma menos cigarrillos? Sí, sí, sobre todo porque se le está haciendo muy difícil la vida al fumador, ¿viste? Ya no se puede fumar en lugares cerrados, no se fuma en los aviones. Sin embargo, vos a veces llegas a los aeropuertos y ves a la gente desesperada por entrar a esas peceras a fumar, que si, ¿cómo se meten ahí adentro? Que deben ser terribles. Pero yo creo que estos límites que se han puesto hace que la gente por lo menos fume menos. Una de las medidas que tiene más impacto, pero es a corto plazo, es subir el precio del tabaco. Pero el tabaquista de tiempo se acostumbra a pagarlo caro y lo vuelve a pagar. Pero bueno, son todas medidas que van sumando y en general sí se fuma menos. Se fuma Y menos. bueno, y en base a eso, digamos, si realmente se está fumando menos, ¿ha bajado un poco el número del cáncer de pulmón o no? Todavía no tanto porque seguimos viendo a los fumadores del pasado, digamos, Ajá. ¿no? Y además las mujeres también cambiaron sus hábitos tabáquicos, antes no fumaban y después empezaron a fumar más, entonces hizo que la curva de las mujeres subiera un poco más también. Así que esa es la principal causa y si pudiéramos modificar en algo la cosa sería en eso, ¿no? En que la gente no fume. Es un, es Una cosa que un, marcaban sí. también es que se llega tarde habitualmente a los controles, porque no es como en otros rubros, como en el cáncer de mama, que hay controles frecuentes o de útero, bueno, o aún en los intestinos, con los estudios que se hacen y que se recomiendan hacer frecuentemente. Por ahí con el pulmón se llega tarde, normalmente cuando da síntomas, ¿no? Claro, porque tarda en dar síntomas. Los síntomas más frecuentes son tos, una tos que persiste, ¿no? No cualquier tos, una tos que persiste en el tiempo, los cambios en la voz, la sensación de falta de aire, el dolor torácico. Bueno, todo esto en un paciente que fuma te debe hacer prender una alarma. Entonces, hay pacientes que fuman una cantidad de cigarrillos alta por una cantidad de años alta, que a partir de los 55 años aproximadamente deben consultar a su médico de cabecera o al neumonólogo y preguntarle si no tienen que hacerse una tomografía anual. Y eso ha demostrado que puede mejorar la sobrevida al detectarlo precozmente de los pacientes con cáncer de pulmón. Pero- Por eso nos pasó que comentábamos el otro día que durante la epidemia de COVID, que hicimos muchas más tomografías de las que se hacen habitualmente, encontramos un montón de nódulos pulmonares que algunos de ellos fueron cáncer de pulmón. Lo que pasa es que también el fumador empezar a reconocer que se autolesionó con su práctica debe ser difícil de ir a decir, ah, ahora estoy enfermo, ¿no? Porque no es que llegó a fumar de una manera, Casual, claro. claro, ¿no? Debe ser, Claro, pero hay que sacarle el componente de culpa. ahí Ya está. está, si es así, es como la persona que come mucho o que toma mucho, digamos, hay que sacarle la culpa. Es una enfermedad, es una adicción. Entonces, bueno, si el daño ya está hecho, intentarlo solucionar y si no tiene solución y se puede cronificar, como sucede a veces, hagamos eso, digamos. Pero sí, eso es muy clásico lo que vos decís, la persona, la pareja al lado diciendo, yo te dije que dejes de fumar hace no sé cuántos años y vos nunca me hiciste caso y ahora mirá lo que te pasa. Bueno, eso no debería suceder, no es culpa del paciente. O sea, ya está. Por eso la información de hoy es que, bueno, si pasó eso, si llegó a ese lugar en donde está la enfermedad, tenemos una buena noticia, que es esta nueva aprobación. Bueno, ya Sí. está aprobada la nueva droga. Ya hablamos de tepotinib, que es lo que se presentó, medicación aprobada, diseñada específicamente para tratar este cáncer de pulmón con esta alteración. Ya está en la Argentina, ya está disponible. Sí, el laboratorio confirmó el otro día que el primer lote está en manos de ANMAT, que una vez que libere el primer lote ya va a estar para comercializar, así que falta poco. Y decía el laboratorio, creo que es importante también, porque siempre se habla del costo alto de estos medicamentos por la gran cuota de investigación y desarrollo que tienen, cómo acceder, cómo va a ser el acceso, y decían que iba a ser uno a uno, es decir, que ellos iban a acompañar a cada paciente que lo necesite junto con la obra social, la prepaga, el Estado, quien corresponda, ¿no? Sí, claro, porque como es una proporción pequeña, se puede hacer este tipo de acompañamiento para que todo el mundo acceda, ¿no? Para que todo el que lo necesita acceda. Ujú. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por este ratito, de domingo.
Un gusto, Carlos, Alejandra, que tengan buen día. Bueno, que Muchas sigan muy bien. gracias. Muchísimas gracias por el Adiós. contacto. Estuvimos charlando con la doctora Carmen Sofía Puparelli. Ella es médica oncóloga del Instituto Alexander Fleming, especialista en el tema de oncología, matrícula nacional 101.212, y con esta presentación del laboratorio Merck, gracias siempre a María Laura de la Fuente, que nos invita a estos eventos para la presentación de esta droga nueva, específica para este subtipo de cáncer de pulmón, que obviamente no vamos a hacer tantas aclaraciones porque siempre está en manos de los especialistas, que son los oncólogos cuando llega a esta situación, ¿no? Pero escuché algo interesante, ¿no? Muchas veces hablamos de las enfermedades que son poquita gente y que la gente no se que no hay drogas o que es difícil llegar a la medicación. Bueno, en este caso pasa al revés, ¿no? El laboratorio se pone a disposición porque los identifica, los conoce y bueno, los va a ayudar. Entonces sería como si hay poquitos enfermos y tienen la droga, se puede... Es una buena noticia, como todo lo contrario que a veces pasa, como son pocos no investigan. Bueno, en este caso fue al revés. Mi amigo y colega Carmelo Crapanzano, que siempre pregunta sobre la accesibilidad a estos nuevos medicamentos que suelen ser muy costosos, bueno, le hizo esta pregunta y contestó la gente del laboratorio justamente de Merck, diciendo que en este caso en particular, y tratándose de un universo reducido por ahí, se pueden ocupar para activar todos los mecanismos con las obras sociales, prepagas, Bueno. o la salud pública Estoy viendo, para coordinar el tema, ¿no? estoy observando